con sus típicos nombres de con mis hijos no te metas, ese tipo de cuestiones, o vienen con estas fakes de que la educación sexual integral muestra videos pornos, o ese tipo de cuestiones que no dejan de ser fakes y no dejan de ser inventados. Detrás de eso hay otros intereses que tienen que ver con seguir manteniendo este sistema de organización que es el patriarcado, este sistema de opresión. Este es un sistema económico también, ¿no? El patriarcado es un sistema político también, y me parece que al implantarse la educación sexual integral también eso empieza a derrumbarse. Ya empezó hace rato a derrumbarse y a derribarse, y me parece que la educación sexual integral, si bien hace 14 años que está, hace 14 años, o sea, ya está en plena edad adolescente. O sea, yo a la ESI ya le enseñaría a poner un forro, ¿entienden? O sea, 14 años ya. O sea, ya está bastante adolescente, ya es momento de que salga un poco a la luz. Lo cierto es que la ley lo implementa para lugares públicos y privados, pero bueno, hay muchas escuelas que digamos, por conflictos religiosos y demás, deciden no llevarle a los chicos o no ejercer su derecho, ¿no? Que tienen derecho a la educación sexual. Sol, ¿sabés que... Y en base a esto también los niegan, sí. No, que hablamos con Juani cuando estábamos preparando un poco el programa de cómo habíamos nosotros recibido educación sexual. Y Juani, por ejemplo, fue un colegio religioso, ¿no, Juani? Sí, no sí, nada. Yo la verdad que no tuve educación sexual, sino que era más que nada desde la clase de biología, ¿no? Ahí te enseñaban lo que era el aparato reproductor masculino, el aparato reproductor femenino, pero no lo que era ESI. ¿Vos, Cata, cómo tuviste? Bueno, yo en el colegio nada, y en mi casa, como tenía un padre médico, tuve la suerte de que me pudieron explicar algo. ¿Sabés qué? Tenemos también a los chicos de la Universidad de Hurlingham, de distintas carreras, y también una maestra, porque ellos sí recibieron ESI. Queremos escuchar las distintas experiencias que tuvieron, y también nos interesa saber cómo la recibió Laila, cómo la recibió Cande. Pero bueno, la tenemos ahí a Mariana Davari, que de nuevo es docente de la Universidad de Hurlingham y está a cargo de esto. Mariana, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola Sol, ¿cómo te va? La verdad que exactamente comparto. La educación sexual integral es un derecho. Creo que justamente en la universidad trabajamos para hacer visible este aspecto del derecho y este aspecto que traían ustedes, que tiene que ver con este adjetivo que está en el nombre mismo de la ley, integral, que no es un adorno del lenguaje, justamente es el que viene a plantear el posicionamiento desde el marco de derechos humanos, de la perspectiva de género, del respeto por la diversidad, que justamente es el aspecto en que yo a veces propongo detenernos, porque ahí condensa, digamos, toda la perspectiva que es importante para diferenciar de qué hablamos cuando hablamos de tradiciones de educación sexual como la que comentaban ustedes, donde seguramente todas tenemos un montón de ejemplos de los cuales fuimos educadas y educados desde un enfoque moral, desde un enfoque biomédico, mucho sexualidad ligada a la genitalidad, a los aparatos reproductores, a las infecciones de transmisión sexual, métodos de cuidado, sin lugar para pensar ni para problematizar qué pasa con la desigualdad, qué pasa con el poder, qué pasa con la diversidad, qué nos pasa, qué queremos de nuestra vida, cómo decidir. Desde la Universidad Nacional de Hurlingham, desde el año 2018, el Consejo Superior de la Universidad crea el programa de políticas de desarrollo para la igualdad de género, y en ese marco se abre un camino muy importante para la formación en educación sexual integral para los estudiantes y las estudiantes de la universidad, en líneas de formación, en líneas de investigación, porque sabemos desde el ámbito académico que hay mucho conocimiento por construir y mucho por investigar, y también políticas de extensión universitaria, porque acompañamos el fortalecimiento de la implementación de la ESI, que es tan necesario y urgente en las escuelas secundarias del zona oeste del conurbano bonaerense, que es donde está inserta la Universidad de Hurlingham. Mariana. Y bueno, y Juliana, Damián y Vicky, digamos, fueron estudiantes de estos espacios de formación en la universidad. Seguramente podrán dar mejor cuenta que yo de las experiencias. Sí, ahí les vamos a preguntar, además de saludar a los chicos, pero me interesa saber desde tu lugar cómo recibiste vos empezar a enseñar estas cosas, digamos, ¿qué recepción tuviste? ¿Fue fácil empezar con este tema?
14 años, decía Sol recién, 14 años de ley, y por supuesto que la enseñanza de estos contenidos tienen más historia que las de la ley. La ley justamente viene a visibilizar un derecho que es producto de conquistas sociales, que por supuesto uno puede ver el vaso lleno o el vaso vacío. Podemos pensar todo lo que está por hacerse, y también podemos ver que hay un montón de experiencias interpeladas por las personas más jóvenes, interpeladas por movimientos de mujeres, interpeladas por las luchas feministas, que están interpelando las instituciones, y desde la universidad tenemos un posicionamiento respecto del respeto por la práctica docente. No queremos comprender el por qué cuesta tanto, porque si no entendemos por qué nos cuesta tanto educar en estos temas, va a ser difícil pensar políticas para transformar estas realidades donde tenemos que poder hablar de sexualidad, educar, informarnos para vivir y tomar decisiones responsables respecto de esto. Y en este sentido, la comprensión tiene que ver con entender por qué, de dónde venimos, por qué nos cuesta, digamos. Si no entendemos que las docentes de nuestro país están mandatados por ley a educar, y también somos los mismos adultos que tuvimos las experiencias que tuvimos, tenemos que poder comprender y por supuesto la necesidad de formarnos en estos temas, que por supuesto no es solo una lista de contenidos a transmitir, eso sería muy sencillo. Si fueran contenidos de biología, si fueran contenidos de medicina, podríamos pensar que esto sería más simple, pero sería simplificar una perspectiva que nada tiene que ver con la educación sexual integral, que es, como decíamos antes, es en el marco de derechos, una perspectiva de género, respeto por la diversidad, y necesitamos trabajar en las perspectivas de construcción. Por supuesto que es difícil, por supuesto que es un desafío, pero el desafío es parte de la tarea pedagógica, entender que este proceso es en armonía, es sin conflictos, es sin lucha por intereses, como decía Sol, respecto de posicionamientos antiderechos, que pujan por sus intereses y que nos hablan de ideología de género. La verdad es que es no comprender la complejidad que supone esta transformación, que es de paradigma. A ver, sacando a los chicos de la Universidad de Hurlingham, quiero hacer una pregunta general. Tenemos 4 personas en el Zoom, Sol despeinada y los chicos acá presentes. ¿Quién tuvo educación sexual integral? Pregunto para todos, ¿eh? Acá nadie levanta la mano. Los chicos de la República Argentina. Ahí levanta la mano Juan Carlos. Ahí levanta. Santa Cruz. Sí, tuvimos. Juan Carlos tuvo. Bien, o sea lo recuerdo, lo recuerdo específicamente porque el momento de enseñar a poner el preservativo y de estas cosas causó un montón de chistes, y hace un tiempo hablé con ex compañeros también y nos acordábamos de ese día donde recibimos también un poco de ese, así que ¿Vos cuántos tenemos años un tenés? grato recuerdo. Yo 23. Okay. 23 años. O sea, ¿a qué edad recibiste educación sexual integral? Y debe haber sido a los 17 o 16. Bien, y los chicos de la Universidad de Hurlingham, ¿cuántos años tienen? A ver, arranco con Victoria, que estudia educación física. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bien. Tengo 23 años. 23, bien. ¿Recibiste ESI ahora, a esta edad, 23, 22, antes? En verdad recibí ESI a mis 17 años, 16, en el marco de una materia que se llama Salud y Adolescencia, pero con todas las restricciones en ese momento, que era solamente se hablaba de preservativos y, como dijo Mariana, desde una mirada más desde la genitalidad, y no tanto desde la mirada integral que propone la educación sexual integral, digamos. ¿Y cómo fue el cambio, Victoria, entonces, cuando empezaron a trabajarlo en la universidad? ¿Qué cosas, digamos, rescatás vos? En principio rescato que nos permite dar cuenta de la desigualdad que sufrimos tanto el colectivo de mujeres como los colectivos disidentes con otras identidades, dentro de una sociedad, y también yo quizá lo veo desde la educación física, como digamos, desde la educación física también se encargó mucho de reproducir estereotipos y roles de género que profundizaban, digamos, la desigualdad. Entonces, un poco lo que la universidad viene a proponer con la mirada de la ESI es ir rompiendo de a poco
estos tejidos y lazos que se fundan en bases desiguales. Claro, a ver, Juliana, que estudia kinesiología, ¿no es así? Sí, Ahí hola. está. Hola, Juliana. A ver, para los que no tuvimos ESI, los que no tienen ESI, yo tenía un amigo que me decía, pero que te enseñan entonces a ponerte un preservativo. Digo, no es solo eso. Contale a los que no saben qué es ESI, qué es lo que aprendiste vos. Y bueno, yo aprendí un montón de cosas, pero es mucho más que ponerse un preservativo o cómo se usan las pastillas anticonceptivas. Se aprende mucho lo que es la violencia, la discriminación, género, sexualidad. Va mucho más que solamente la clase que por ahí te dieron en salud y adolescencia en la secundaria. El cuidado de nuestro cuerpo, la salud. También, claro, ¿no? el cuidado del cuerpo y el cuidado del cuerpo del otro, más que nada. Total. Consentimiento, También. ¿no? ¿Cómo? Que acá siempre hablamos cuando está Sol sobre consentimiento, que es algo que parece tan básico, pero que al mismo tiempo siempre que se habla sobre sexualidad es importantísimo traerlo a colación. Sí, totalmente. Más que nada también asumir también que el cuerpo del otro es totalmente distinto al tuyo y hay cosas que tenés que preguntar. La gente mayormente no lo hace y asume que está bien porque generalmente está bien o está bien visto, pero no es así. También te da lo que la ESI me dejó y bien marcado, es aprender a escuchar la duda del otro. Bien. Porque por ahí a vos te parece que es súper obvio, pero hubo muchos casos en mi clase que por ahí a mí me pareció igual normal porque lo habré escuchado o porque lo habré leído en algún momento y para esa persona no lo sabía y era una duda que por ahí no la quería decir porque le daba vergüenza. Bueno, ¿qué Entonces pasa también mucho? el espacio de ESI de la clase dio el espacio de comodidad para que todos puedan preguntar las dudas que tenían. Damián, ¿y a vos qué te pasó? ¿Te pasó algo similar? Sí, me pasó que por ahí yo tenía entendido que era así y al final no era de esa forma y también fui aprendiendo a escuchar al otro y decir, bueno, si yo lo tengo normalizado, de naturalizar también lo normalizado, de proponerse a uno mismo, decir, no, las cosas no son así como yo pensaba y aprender también a asumir estas cosas. Damián no llega a escuchar, Sí, ¿no? no, ¿Llegas no. a escuchar, Damián? Sí, cómo no. Ah, ahí está. Te preguntábamos qué Presente. te pasaba a vos, con el aprendizaje, con las clases de ESI, ¿cómo lo viviste? Las clases de ESI son un gran comienzo para empezar a hablar, ¿no? De todas estas cosas que nos cuesta tanto. También preguntarnos por qué nos cuesta tanto sería un debate amplio. Yo lo que destaco de la ESI, por ejemplo, es que son pequeños espacios muy importantes donde estas se dan con gente de rangos etarios con las cuales en otro ámbito no te encontrás, ¿no? Por ejemplo, mi caso particular, yo me encontré charlando un montón de cosas con gente de 50, 60 años, la cual se acercaba así como humildemente a preguntar cosas desde la ignorancia, de que no sabían, de que tienen un nieto o una nieta que atraviesan circunstancias más contemporáneas, ¿no? Digo, problemáticas que antes quizás no habían, y bueno, como que poder aportar también una mirada joven, ¿no? Y un por ahí poco sí más había abierta. y también era más tabú. Digo, como que también lo relevante es hablar de cosas que normalmente no se hablaban y entender que nadie nace sabiendo y por eso es tan importante generar estos espacios de formación constante. Sí. Y Sol... Sí, y hay que tener mucho cuidado también con cómo decimos las cosas, ¿no? Las susceptibilidades, esto que se decía hace un ratito. Como que también la ESI te da una forma de abordar un montón de problemáticas o de cuestiones que siempre tiene que tratar de ser lo más pacífica posible, ¿viste? Porque genera conflicto ciertas cuestiones. Escuchando a todos los chicos y un poco, digamos, lo que están diciendo, sobre todo Damián ahora, bueno, cuesta hablar de estos temas y nos ha costado por mucho tiempo, más allá de todos los obstáculos que hubo y que hay institucionales, digamos, desde el lado de las escuelas, de las familias, de la iglesia, a nosotros también hay muchos temas, como decía Cande también, son tabú.
¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Y cómo podemos hacer para empezar a aflojarnos nosotros en nuestros grupos de amigos, en los espacios sociales distintos, familiares? Bueno, la respuesta a la pregunta ¿por qué nos cuesta? Y la verdad que no tengo, digamos, un marco teórico que me avale como para dar una teoría conspirativa de por qué nos cuesta hablar de nuestros genitales y de lo que hacemos con ellos. Lo que sí estoy segura es que, ya lo habíamos conversado, ¿no? De que al no hablar de eso no hablamos de otras cosas, como no hablamos de abusos, de ITS y no hablamos de otras temáticas. Así que si yo me pusiera conspirativa, pensaría que detrás de esto existe un grupo muy consolidado, históricamente consolidado, que dice, bueno, no hablemos de estos temas, así no hablamos de los otros, ¿no? Pero bueno, y las formas de hablar de esto me parece, primero obviamente lo que hacen en su programa, no es que me quiera poner en chupamedias, pero me parece valiosísimo. Mira, los Illuminati ahí entraron para callar a Sol. No quieren que Sol hable. Bueno, esperamos a que Sol se acomode. Sol, si estás hablando y nos escuchás, te trabaste por completo. Juan Carlos había dicho... reunidas en este Zoom, me parece maravilloso todo lo que y también se estima que se complicadísimo. Los problemas de la cuarentena. ¿Cómo que se aceleró todo lo que había quedado? Claro, no puedes darle palabra a otro porque tenés que esperar a que termine el audio de Sol. Ahí está, Sol, ¿nos escuchás? No, listo, perfecto. Bueno, esperemos, producción, si le pueden decir a Sol que aguarde un toque, que se acomode y ahora lo que dijo Juan Carlos sobre ESI, yo no tuve ESI, pero sí tuve, una vez vinieron a darnos una clase sobre educación sexual, que en realidad tampoco fue sobre educación sexual, fue solamente sobre anticoncepción, enfocados mucho en el cuidado de las mujeres, sobre todo, como nunca se ponía mucho en juego, nos hablaban de preservativo, pero casi siempre tenía que ver con los métodos anticonceptivos, porque son la mayoría de los que hay también en el mercado, están dirigidos a las mujeres, digamos. ¿Y a vos, Cande, por ejemplo? Sí, yo tuve salud y adolescencia y todo tenía un enfoque completamente reproductivo, y la realidad es que nosotros no ejercemos, no somos seres sexuales solo por reproducción. Yo de hecho no quiero ser madre y tengo relaciones sexuales, entonces hay una dimensión de la sexualidad que no es abordada en ese tipo de clases. Claro. Perdón, disculpen, hago una pregunta. ¿Hay alguno que no esté a favor de la ESI? Pregunto para toda la gente que está aquí presente, los que están detrás de cámara, los que están en el Zoom, que son 8 personas, o quizás los chicos de la Universidad de Hurlingham quizás no estaban a favor en su momento y después recibieron ESI. Abril movió la cabeza, pero no sé si dijo sí o no. No, yo sí estoy a favor. Bien. No digan eso, digo. ¿Qué te pasa a vos, Abril, con el tema? Yo fui a un colegio católico de mujeres y sí, en su momento, antes de ingresar a la secundaria, tuvimos un curso también más que nada abordado en lo que es los anticonceptivos y la reproducción le pidieron a los padres en su momento firmar una nota en que estaban de acuerdo para que nos den ese curso, pero de ahí en más la verdad que nunca tuve una pregunta, otra charla así en algún ámbito, tanto en la universidad y en el colegio. ¿El curso era desde el colegio o una marca? En el colegio. Desde el colegio. No, en el colegio, así es. ¿El tuyo online también? Con los padres. Vino un médico del hospital. Un médico del hospital. Sí, hay una marca que sé que a mucha gente de mi generación fue la que le dieron educación sexual. A mí en mi caso fue un médico de un hospital. Pero sí, y después aparte, en ese momento yo no me di cuenta, pero que estés tan centrado en la anticoncepción, también dejaba fuera a toda la gente que ejerce su sexualidad de otra manera, que no es un pene y una vagina conectándose, sino, qué sé yo, lesbianas, homosexuales, como que eso no está tenido en cuenta en esa charla, como ustedes no se cuiden, ustedes enférmense, lo que quieran, no les vamos a hablar a ustedes en esta charla, como negando totalmente esa realidad. Hablándole a las mujeres de quiénes son las que se tienen que cuidar y no hablando del rol del hombre a la hora de relacionarse y ponerse el preservativo. Igual imagínate, teníamos 12, 13 años ya recién por entrar a la secundaria y era una charla que estaban los padres, no recuerdo bien si eran médicos, pero sí me acuerdo que estaban mis profesores de biología con otras personas, era muy chica, pasó hace mucho tiempo, pero generalmente siempre abordaban esos temas que es los anticonceptivos y la forma de reproducción, así que... Mariana, ¿qué pasa con los chicos que van a cursar ESI por primera vez? En general... ¿Tienen algunas problemáticas, por ejemplo?
En general, creo que primero, hay mucho interés. Las comisiones en la universidad desbordan de inscriptos, de personas inscriptas. De hecho, ahora, en virtualidad, en contexto de pandemia, en la universidad estamos con 5 comisiones, tenemos más o menos 400 estudiantes en 5 comisiones participando en temas de ESI, con lo cual hay mucho interés, mucha conciencia en la necesidad de formarse, de estudiar, de entender, de tener elementos para fundamentar estos debates que estamos teniendo, ¿no? Porque todos en casa, en el colegio, en el club, en la calle, participamos de estos debates y lo que nos faltan son fundamentos para poder marcar un posicionamiento en el marco de los derechos. Y de eso se trata la tarea. Por supuesto que también hay un mito, creemos, que es que la juventud ya viene transformada, ¿no? Como que nacer en el siglo XXI ya garantiza que venís deconstruida, que venís con la ESI desde el marco de derechos, que podés hablar sin tabúes, y la verdad es lo que vemos es que no es así. La verdad es que el contexto actual hace que la juventud esté en un marco donde esto, por suerte, empieza a poder hablarse. Tenemos este programa donde estamos hablando de sexualidad y sabemos que es un tema que está en la agenda pública, en los medios de comunicación. Por suerte se está avanzando, pero el cambio, la transformación no se va a dar por nacer en el siglo XXI, se va a dar en la medida que garanticemos espacios de debate, de construcción de conocimiento, de formación, donde estemos permitiéndonos hablar sobre estos temas, estudiar sobre estos temas, investigar sobre estos temas, porque también, digamos, en democracias donde la ampliación de derechos se restringe, esto no va a estar dado por nacer en el siglo XXI, va a estar dado porque sigamos ampliando derechos desde las perspectivas de las que estamos hablando. Y ahí la universidad y las escuelas, el sistema educativo y la política educativa tienen un rol fundamental en términos de seguir ampliando esta perspectiva y cuidándola de lo que implica ampliar derechos. Por supuesto que es de interés y tenemos que ganar luchar esa batalla en los espacios académicos. Claro, Sol, ¿y vos? Militantes. Sol, vos haces ESI en tus redes sociales, en cada intervención que haces en los medios, pero bueno, sobre todo en las redes sociales, sos un poco influencer de estos temas. A mí me interesa saber qué te preguntan las pibas, los pibes, les pibes cuando haces cada uno de tus posteos, que además están buenísimos. Me preguntan dónde pueden ir a abortar, ¿te soy honesta? La pregunta es esa. O sea, la mayoría de las consultas son, estoy embarazada, no lo quiero tener, ¿dónde puedo ir? ¿Cómo puedo? El 90% de los mensajes privados son sobre eso, y el resto es, no sé, qué sé yo, otras cuestiones que por ahí, digamos, son de menor urgencia, no importancia, sino de menor urgencia. Claro. La realidad es eso, es difícil también hacer algo sobre educación sexual integral en las redes. Lo cierto es que yo soy docente de la universidad, pero ahí, digamos, no trabajo en ESI, sino más bien doy otras cuestiones. Pero es muy difícil. Hice un vivo con Darío Zeta y Darío hizo un comentario muy lindo que decía que hacer docencia es creer en el otro, creer en la otra, creer en el otro. Eso es hacer docencia, y creo que poner, digamos, la educación sexual o nuestro derecho a la educación sexual en manos de muchos docentes me parece que es algo brillante. Y quería agregar algo, perdón, espero que acá no se me corte. Por favor. Agregue. No, pero quiero decir lo siguiente, digo, en relación a esto que mencionaban, sobre todo Laila Cande, esto de qué pasa que la educación sexual tenga como función restringir tu reproducción con fines económicos y con fines políticos, porque la verdad que en realidad a nadie le importa si tenés 14 y te embarazás, no sé, no es que le importe a la sociedad, lo que importa es quién lo va a mantener, digo, si esa niña va a seguir estudiando o no, digamos, en general a nadie le importa tu cuerpo, digámoslo, está mal, eso es lo que criticamos, ¿no? Pero digo, y también viene esto de que nosotros seguimos en el año 2020 llamándole aparato reproductor el aparato genital, ¿no? Digamos, al asignarle ese rol como la única función que cumplen los genitales está mal. Lo que yo quiero agregar es que en mis genitales
lo único que se reproduce es la flora vaginal, no se reproduce más nada y no se va a reproducir más nada salvo que yo lo desee, ¿ok? Y así quiero que siga siendo los genitales de todas las personas, que lo único que se reproduzcan sea la flora normal, ¿está bien? Y después, por otro lado, también esto de que la salud y la adolescencia, ¿no? Que mencionaban allá les compañeros, digo, también la adolescencia como el grupo de riesgo para las ITS y los embarazos no deseados. Conozco muchísima, pero muchísima, cuando digo mucha gente de arriba de 20, arriba de 25, arriba de 35, que están con los embarazos no deseados, con las ITS, con los diagnósticos de sífilis. Digo, patologizar la adolescencia como que es el momento en donde, quieren tener sexo, entonces son patológicos, vamos a educarlos y vamos a maestrarlos de alguna manera, como si los adultos y las adultas no fueran personas que no tienen educación sexual, que ejercen su sexualidad de forma irresponsable también, o un montón de otras cuestiones, ¿no? Que saben que tienen que utilizar un preservativo, sobre todo las personas con pene y los varones, los hombres saben que tienen que usar preservativo, no lo usan porque ejercen estas relaciones de poder, eso también es el patriarcado, digo, muchas veces es falta de educación, otras veces es la educación está, pero deciden por sobre eso porque saben que pueden, porque saben que tienen ese libertinaje de hacerlo y en esas relaciones de poder. Digo, hay toda una construcción y es interesantísimo que en los adolescentes se haga foco en eso, pero también es interesante esto de extender la educación sexual a otros grupos de edad, porque, digamos, la edad no debería ser un riesgo, sino cuál es el acceso a la educación. Bueno, ahí se meten cuestiones políticas y cuestiones perdón. Sol, te quiere preguntar Juan Carlos en Santa Cruz. Hola Sol, Juan Carlos en Santa Cruz. Estoy contento porque a veces voy scrolleando en Instagram y me la encuentro a Sol hablando en Filonews y me vuelvo loco y digo, sí, ahí veo el video. Yo quería preguntarte también esa forma que tenés vos de educar y de transmitir tus conocimientos, también con un poco de humor. ¿Cómo surgió esto? ¿Cuándo fue que dijiste, ¿para qué vamos a ser serios con esto? Bueno, en realidad yo siempre fui así, digamos, como que es un aspecto de mi vida, ¿viste? Como de mi personalidad, digamos. Doy fe de que Sol es así en la vida real. Gracias, Cande me conoce y sabe que soy así en la vida real, tal cual. Sí, y siempre cuando empecé a hacer docencia en la UBA, digamos, en la universidad pública, me acuerdo que empecé queriendo hacer docencia en anatomía, que es el espacio, la anatomía es prima de la cirugía y es hija del demonio. O sea, es una cosa tremenda. Donde pasa mucho el maltrato. Digo, no digo que siempre sea así, porque van a saltar docente de anatomía a decir, yo no maltrato a mis alumnos, bárbaros. Son islas en general, son lugares en donde existe, digamos, hay situaciones de maltrato como en muchas otras universidades y demás. Y a mí me atraía la idea de hacer docencia de una forma en la que te puedas divertir y pasarla bien. De hecho, se fijan mejor los conocimientos cuando vos la estás pasando bien. De hecho, es una cuestión científica, incluso si lo pones a rasquetear. Una vez di una clase en anatomía en el laboratorio de imágenes, que pueden seguirlo en sus redes, donde también trabajo. Di una clase, dimos con una nariz de payaso, con Eugenia Fernández, que hoy es residente de pediatría, y me acuerdo que fuimos duramente criticadas, porque ¿cómo vamos a dar una clase en la universidad con una nariz de payaso? Y venía de un chiste que habíamos hecho con los alumnos y las alumnas. Digamos, había un contacto tan íntimo entre nosotros que solamente las personas que estábamos en esa aula podíamos entender por qué estábamos con una nariz de payaso explicando radiografías de abdomen. O sea, digo, había una cuestión. Qué divertido que te toque Sol de profesora. Sí. O sea, qué pena que no estudié medicina y no la tuve de profesora. No, pero también es muy importante lo que está hablando Sol en cuanto a la docencia. A ver, personalmente a mí, yo tuve la suerte de tener a mi viejo, primero tener una buena relación con mi viejo y que mi viejo sea médico. Entonces todo lo que yo me enteraba le preguntaba a mi viejo. Pero digo, no sé, por ejemplo, Cande, ¿vos cómo te enteraste de todas estas cosas de educación sexual integral? ¿A quién le preguntabas? ¿Dónde evacuabas tus dudas? No, la verdad es que yo soy de esa generación que aprendió la sexualidad de la pornografía y la verdad es que fue un gran camino de deconstrucción, porque la pornografía muestra cuerpos que no son los que uno encuentra en la vida real y muestra posiciones sexuales y cierta dominación del varón hacia la mujer que tampoco está buena. Entonces, la verdad es que no tenía a quién preguntarle. Mis viejos son docentes, pero de sexualidad nada. Y no es mi caso particular, sino el de toda mi generación. Lo veíamos con mis amigas y era como que comentábamos esas cosas. Lauti. Un poco similar a lo de Juan, y mi viejo es médico, así que las dudas iban para mi papá, pero también lo que pasaba era mucho de charlas entre amigos, o sea, solo entre varones, que eran pocas acotadas y encima estaban con
el sesgo del patriarcado, por lo tanto no eran muy sanas. Entonces había muchísima desinformación, y la desinformación en este caso es peligrosísimo en el caso de la educación sexual. Lo que decís también, digo, perdón, yo insisto con esto, en que podías tener la relación con tu viejo para preguntárselo, porque a algunos quizás le da vergüenza preguntarle al viejo. Sí, o en la casa no se quiere hablar del tema, digamos. La verdad que la realidad de cada uno es tan variada que, bueno, los que pueden tener la chance hoy en día son afortunados, básicamente. No, yo te quería preguntar, Lauti, algo más, porque vos, digamos, hablas bastante del tema, incluso en tu trabajo sobre eso, sí, en tu grupo de amigos hablas también. Sí, ahora obviamente sí, en el secundario lo que hablábamos, insisto, está muy marcado por el patriarcado, pensar las relaciones de una manera que hoy en día nos juntamos y charlamos y debatimos constantemente en este proceso de construcción que, como decía Cande, es largo y tendido y tiene para rato, y además aplicarlo no solo en nuestras relaciones sentimentales, sino también en relaciones familiares. Digo, si estoy charlando con alguno de mis sobrines, a la hora de encarar el tema, la educación sexual integral está atravesada por todo, en todos los temas, no solo en el ámbito sexual. Vicky, ¿y ustedes después de las clases ahí en la Universidad de Hurlingham, cuando tienen ESI, hablan después, se quedan charlando entre amigos, compañeros? Sí, hablamos mucho, y no solo después de las clases de ESI, sino que en la generalidad, en la vida cotidiana, cuando no sé, nos juntamos a estudiar o estamos en la universidad o por el WhatsApp, sí, porque sobre todo mucho la parte que tiene que ver con los vínculos quizás sexoafectivos que nos atraviesan, obviamente a todos, a todas y a todes, pero bueno, también se conforman desde una sociedad patriarcal, entonces por eso las relaciones muchas se fundan desde la violencia y el maltrato, y bueno, es como de a poco con las compañeras, los compañeros y las compañeras tratamos de ir también desandando esa parte y construir, digamos, desde esto que decíamos, del respeto al otro, de la escucha. En cada más acto, que nada esto para del generar respeto, también vínculos sanos. Lo que decís vos de los vínculos sanos, el respeto es en cada mínimo acto, digo. Totalmente. Una anécdota breve, a veces me pinto las uñas y mi sobrino me vio. Ah, tío, te pintas las uñas, es muy de nena, me dice, tiene 4 años. Y explicarle, che, no, querés pintarte las uñas porque te gusta, hacelo. Y lo mismo a la inversa. Yo incoherencia de construcción, preguntándole si en el jardín tiene novia directamente. Como es varón, le digo, che, ¿tenés novia? Y digo, no, pará, ¿por qué le pregunté si tiene novia? Si puede tener cualquier tipo de pareja. Porque ya de chiquito voy y le pregunto por la novia. Entonces, a medida que hablamos, cada pregunta puede ser un acto muy importante, entonces ser conscientes a la hora de esta deconstrucción. Totalmente. Chicos, a todos los chicos de la Universidad de Hurlingham les agradecemos un montón por el contacto. Mariana, muchas gracias por el contacto. Bueno, digo, nos vamos a seguir poniendo en contacto con vos para seguir hablando de este tema que es tan importante, que desde este programa queremos seguir hablando de educación. Hablando y aprendiendo, además. Mariana, nos gustaría una reflexión final tuya sobre el tema para cerrar y despedirlos. Simplemente, bueno, que agradezco el espacio y dispuesta a poder seguir conversando, que de esto se trata la tarea que tenemos por delante. Importante esto que decía Lautaro, ¿no? Las representaciones que tenemos acerca de lo que debe ser el otro, la otra, el otro. Todo lo que esperamos que sean, ¿no? Y educamos muchas veces y transmitimos un montón de enseñanzas, siempre como prejuzgando al otro. El día que podamos escuchar a ver qué es lo que se está esperando, qué es lo que el otro necesita, qué le gusta, qué no le gusta, la posibilidad de conversar, de expresar emociones y sentimientos, la afectividad, que es otro elemento fundamental de la educación sexual integral, es potencialmente, digamos, muy fuerte a nivel político para la transformación. La posibilidad de conversar, la posibilidad de decir, la posibilidad de negociar relaciones más justas. Esto nos va a permitir claramente otras experiencias. La educación sexual integral requiere de experiencias, hacer experiencia, hablar, educar, intentarlo. Yo le digo a los docentes, siempre decimos, inténtalo, probá, nos vamos a equivocar. ¿Y cómo no si estamos aprendiendo? Así que bueno, adelante, tenemos un desafío enorme, pero maravilloso para pensar una sociedad más igualitaria y más justa. Gracias, chicos, le mandamos un beso muy grande.
Sol, Gracias a ustedes. despeinada. Gracias.